Ya. Buenos días a todos, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno, amén. Él es nuestro Dios misericordioso y lleno de gracia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31. Lamentaciones 3, 31, 33. Por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, sí, aflige, pero también, ¿qué? Se compadece de acuerdo a su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hombres. Póngase de pie, vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú, oh Dios, no rechazas, Señor, sino que nos aceptas por medio del sacrificio de Jesús. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, por tu amor inagotable, Señor, porque nos has traído a tu casa, eterno Dios. Ahora te rogamos, Padre eterno, que nos permitas entender tu palabra, Señor, y ser hacedores de ella, no solamente oidores. Que pongamos oídos receptivos, Señor, y un corazón dispuesto a entenderla. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, ocupe su lugar. Fíjese, nuestro Dios, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice aquí el profeta Nehemías, el Señor no rechaza para siempre. Todos, sin duda alguna, todos fallamos siempre, ¿sí o no? De una forma u otra estamos propensos como seres humanos a cometer errores. Todos hemos incluso menospreciado esa gloria de Dios, pecando aún cuando hemos sido salvados del pecado, hermanos. No hay nadie que le pueda levantar su mano y diga: yo no fallo, yo no peco, yo soy perfecto, ¿verdad que no? O alguien que ha dicho: sí fallo, pero no ha sido mi intención. Acuérdense que todo lo que hacemos tiene una intención, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene la intención que viene del corazón, todo. La forma en la que vemos a los demás, la forma en que hablamos, la forma en que nos conducimos, la forma en que tratamos a los demás, es lo que viene del corazón, ¿sí? O sea que sí es intencionado, ¿cierto? Todo. Algo que es muy común, mis hermanos, como seres humanos, es que nos da mucho por juzgar y nos da mucho por criticar a los demás, ¿cierto? Y más cuando alguien se equivoca o cuando cae en pecado. Nos da por señalarlos, hermanos, ¿sí? En el mundo, por ejemplo, siempre andamos viendo que hay chismes de otras personas y las juzgan y las señalan, ¿no? ¿Cuándo es el día que no juzgan a alguien? Cuando se muere, ¿no? Cuando se muere era la mejor persona, era amable, era muy amiguero, era buen vecino. Pero antes no, siempre todo el mundo juzga. Y en la iglesia, mis hermanos, no es diferente. Los cristianos somos muy duros, hermanos, y muy dados a condenar a los demás. Mucho. Somos a veces implacables. Y despreciamos a los que cometen muchos errores, ¿cierto? Como que de pronto los vemos: mira ese pecador. Es tal el desprecio, hermanos, que a veces pensamos que ya Dios no nos va a perdonar. Tenemos tan endurecido el corazón de despreciar a los demás que creemos que ya no tienen salvación, ¿cierto? Sin embargo, a veces ni nos damos cuenta que podemos estar hasta en el mismo error. O no nos damos cuenta que somos humanos y que podemos caer en ese mismo error, ¿sí? Decía Pablo: el que cree estar firme, cuídese de no caer. Si tú crees estar firme con tal firmeza que eres perfecto, no como los demás pecadores, pues ten cuidado de no caer. ¿Amén? ¿Qué hacemos cuando alguien se equivoca? ¿Qué hacemos?
Lo señalamos, ¿qué más? Lo juzgamos, ¿qué más? ¿O nunca lo he hecho? ¿Qué hacemos cuando alguien se equivoca? Juzgamos, criticamos, ¿qué más hacemos cuando alguien se equivoca? Comparamos, lo menospreciamos y muchas veces sí, nos atrevemos a decir que no tiene remedio. Y decimos, no, ese sí ya no, ni cómo hacerle. No sé si ha visto o ha escuchado de muchas personas que están imputadas ahorita con delitos graves aquí en México. Asesinatos, secuestros, violaciones. ¿Qué pensamos sobre ellos? He oído a un sinfín de personas que se dicen cristianas decir, sí, la pena de muerte, porque ya no hay solución. ¿Será esa la solución? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para juzgar y dar juicio y dar castigo a alguien con su vida? ¿Dios nos ha dado esa potestad? De ninguna manera. Pero ahí tenemos, ¿no? Ah, no, ya, ¿cómo crees? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nos falta fe. Porque pensamos que ya ni siquiera Dios puede hacer algo por aquel o por aquella que comete muchas faltas. A lo mejor nos sentimos tan heridos que decimos, no, ni Dios lo va a cambiar. Y hasta nos atrevemos a decir, no, puede bajar el mismo Dios si tú no vas a ser diferente. Pues, ¿en qué Dios crees? Creemos que Dios incluso ya los ha desechado. ¿Usted cree que a Dios no le duele el pecado que ellos cometen? ¿No les duele a ellos? O ya dice, no, ya como es hijo del diablo hay que se muera. ¿Así dirá el Señor? Somos su creación, hermanos. Si aún de las aves Él tiene misericordia y las cuida, los pajaritos, ¿cuánto más a nosotros? Esto es muy grave, mis hermanos, porque con esta actitud de condenar y enjuiciar, estamos negando nuestra fe, que es la gracia de Dios. La estamos negando. Incluso se nos olvida que Dios puede restaurar lo que está caído, lo que está perdido. ¿Qué nos pasó a nosotros? No era porque somos muy santos que el Señor nos escogió, ¿sí? ¿Por qué nos escogió el Señor? Porque éramos muy bonitos, porque nos portábamos muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió? ¿Qué vio en nosotros? Porque en las iglesias de la prosperidad se la pasan diciendo, Dios ve en ti algo especial. ¿Sabe qué vio en nosotros? Que éramos viles y menospreciados. Lo más bajo del mundo vio en nosotros. ¿Por qué Dios no ha salvado a aquellos que están perdidos? ¿Qué creen? Urgíamos más nosotros. ¿Tan mal estábamos? Sí, en nuestra maldad, en nuestro pecado. En la dureza de nuestro corazón estábamos tan mal. ¿Amén? Cuando nosotros tenemos esa actitud, mis hermanos, implacable de señalar el error ajeno, nosotros tenemos la idea que nunca nos equivocamos. De esa manera, no, yo nunca mataría a alguien, ¿no? No, yo nunca le haría mal a alguien. ¿Nunca? Acuérdense de la comparación que hace Jesús con el pecado. Y de pronto Él dice, mira, a lo mejor no cometiste adulterio, no hiciste el acto, pero miraste a alguien con deseo. ¿Pecaste o no? ¿A la misma magnitud o no? Pero no la toqué. Pues no. Así no es. O incluso ofendiste a tu hermano. ¿Y a qué lo compara Jesús? Al homicidio. Todo aquel que ofende, que le dices fatuo, ofende al hermano, ¿qué es? Homicida.
¿Cuántos somos homicidas aquí? ¿No? Sí somos. Dicen los chavos, sí soy. Sí somos, hermanos. Y a veces pensamos que de pronto aquellos que traen en su haber muchas personas ya no tienen salvación, que el Señor se ha olvidado de ellos. Así llegamos a pensar, hermanos. ¿Sí? Así llegamos a pensar. Le digo, se nos olvidan las palabras de Pablo cuando dice: el que cree estar firme, cuídese de no caer. Cuídese, porque somos muy débiles. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Mucho. Es nuestra guerra diaria. ¿Amén? Bueno, cuando condenamos a alguien, mis hermanos, que ha fallado, estamos negando la misericordia y la gracia de Dios. Al negar esto, damos la impresión de que Dios es un tirano, malo. ¿Y sabe qué es eso? Una blasfemia, porque nuestro Dios no es malo. No es un tirano que nada más manda, no. Por eso Dios nos ha dado muchas libertades, ¿sí? Si bien Él es soberano y Él permite todas las cosas, o no permite, o hace lo que Él quiere, sí, pero finalmente nos da a escoger entre la vida y la muerte. Y aquí pone dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿A dónde iremos nosotros? Es importante, mis hermanos, reconocer que Dios jamás tomará por inocente al culpable, nunca. Si bien Dios tiene misericordia, nunca va a decir: es que tuvo una infancia difícil, por eso le pasó. No, nunca va a tomar por inocente al que es culpable, nunca. Pero no hay que olvidar, mis hermanos, que la misericordia de Dios es más grande siquiera de que lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cuántas veces nos han hecho el mal a nosotros? En chismes, que nos ven feo, que murmuran contra nosotros. ¿Cuántas veces? Innumerables, ¿no? Y nos ven a menos y nos menosprecian. ¿Y qué queremos hacer con esa gente que nos hace eso? ¿Los queremos apapachar e invitar a nuestra casa? ¿Los queremos rechazar? ¿No? Por lo menos rechazar, no le voy a hablar. No lo voy a voltear a ver, no es digno de mi mirada. No es digno de mi saludo. Y lo peor, aconsejamos, ¿no? Viene un amigo, una amiga, la familia, y nos cuenta: mira, me está haciendo daño. ¿Y qué pasa en nuestro corazón? Se enciende la ira, ¿no? Y en vez de decirle: oye, perdónalo, ámalo, ¿qué decimos? Hazle, pero más feo. Yo te ayudo para que vean lo que se siente, ¿no? Estamos negando ahí la gracia, esa gracia que nos ha salvado. Le estamos negando, hermanos. Eso es apostasía. La Biblia, mis hermanos, tiene muchas historias, las hemos leído, de hombres y mujeres imperfectos y llenos de errores, de los cuales la bondad y misericordia de Dios fue más que suficiente. ¿Por qué nos muestran una historia como la de David, que fue un homicida, un mentiroso, pero estaba conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios permita que hoy sepamos eso? ¿Para qué? ¿Para pecar libremente y decir: al fin que Dios me perdona? ¿Para qué? Por una simple cosa, para que nos demos cuenta que nuestras obras no nos llevan al cielo. Nuestras obras son fruto de la salvación, pero nunca lo que nos dará salvación. Si yo me porto bien y le doy a los pobres y decía ahí Pablo, y todo el conocimiento lo uso para bien, ¿me voy al cielo? ¿Qué es lo que me lleva al reino de Dios? ¿Pero qué? ¿Qué nos lleva?
al reino de Dios. La fe en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hace ratito cantábamos, ¿no? Nuestra gloria es Cristo. ¿A poco no? Bueno, entonces se equivocaron, pero el Señor nunca los desechó para siempre. Nunca. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo fuera de su matrimonio con Agar. Se adelantó. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser padre de naciones, de multitudes. Pero su esposa ya viejita y estéril, y de pronto el amigo de Dios se le acabó la fe. Al padre de la fe se le acabó la fe y dijo, híjole, yo creo que no. Y fue y tuvo un hijo con Agar. ¿Qué diríamos de Abraham? El pueblo judío lo tiene muy en alta estima a Abraham. Le llaman el padre Abraham, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros si viéramos un caso así? Fíjate que... Y luego la murmuración, ¿no? Y yo lo vi y me consta. ¿A poco no? ¿Qué le diríamos? ¿Qué diríamos de Abraham? Uy, ese Abraham, pecador, insensato, falso creyente, no nacido de nuevo, cristianoide. ¿Qué le diríamos? Pero ¿sabe cómo le llamó Dios? Amigo. ¿Cómo crees? Dios le llamó amigo a alguien así. Dios no lo desechó, aunque se equivocó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce nuestra debilidad. Lo hemos visto con Jesús, cuando Jesús lloró, que tuvo hambre, tuvo miedo, se sintió solo, ¿sí o no? Lo vimos. Él sintió todas las emociones humanas y llevó sobre la cruz, dice el profeta Isaías, todas las enfermedades. Me imagino que ahí, en la cruz del Calvario, no solamente sufría lo que le habían golpeado, o la corona de espinas, o que estaba colgado, sino que ahí se sufrió todas las enfermedades. ¿Cómo fue? Yo quiero pensar que en esos momentos Jesús llevó literal sobre su cuerpo toda la enfermedad. Espero jamás lo sientan y nunca lo sintamos, esperemos en Dios que no, pero el dolor del cáncer ha de ser un dolor bien fuerte. Yo imagino que en la muerte de Jesús, en todo ese proceso, Él sintió ese dolor, porque llevó sobre la cruz los dolores y nuestras enfermedades. Es posible, ¿no? No hay algo que lo diga, pero es posible. Entonces, ¿qué diríamos de un hombre así? Por eso, mis hermanos, el consejo de los apóstoles siempre fue cuidarnos de lo que hacemos, porque la gente no creyente siempre se fija. Siempre está con un ojo acá. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que cree en Dios? ¿Y eso que los domingos lleva su Biblia bajo el brazo? Ahora ya no, ya lo traen en su teléfono algunos, ¿no? Y nos menosprecian, hermanos. Lo malo es cuando lo hacemos unos con otros. ¿Hemos menospreciado a un hermano nosotros? Piénselo, ¿ha menospreciado a un hermano? Si no, por favor explíquenos cómo le hace. Y no le vamos a creer, porque eso no pasa, ¿sí? Moisés, hermano, ¿qué pasó con Moisés? Ya habíamos visto a Moisés. Era un asesino, mató a un egipcio. Pero ¿qué creen? Que el Señor transformó su corazón, porque de ese asesino, ese impulsivo, después el Señor lo llamó el hombre más manso sobre la tierra, más obediente, más tranquilo. Cuando golpeó la roca, si bien Dios lo disciplinó, no lo echó.
No lo echó. Al contrario, cuando muere Moisés, manda a Miguel, el arcángel, por su cuerpo. Sí lo manda, ¿sí? Sí lo manda. O David, el que ya sabemos cómo es. Un hombre que tenía un corazón conforme al del Señor, pero cometió adulterio, asesinato, y todavía ni se arrepentía, ni se daba cuenta que había pecado. No porque fuera inocente, sino porque nosotros en nuestra naturaleza encubrimos el pecado, nos justificamos. De pronto robamos, hacemos un fraude y decimos, la bendición de Dios cayó. ¿Será bendición de Dios? O de pronto hacemos algo malo. No sé si ha visto personas que hacen algo muy malo y les va bien y dicen, Dios me bendice. Conozco una señora que delinque, pero eso sí, no, Diosito me bendice. Señora, no, perdóneme, pero ¿cómo cree? Dios la va a bendecir. Si bien Dios es bueno y da el sol y la lluvia para buenos y malos, o justos e injustos, ¿Dios no bendice eso? ¿O cree que sí? Claro que no, de ninguna manera. Pero imagínense que tuviéramos a David. Bueno, nosotros, ¿sabe qué pasa hoy en la iglesia? Que la iglesia tiende a ser muy idólatra. Pero imagínense que lo tuviéramos delante a David. ¿Qué le diríamos a David? Sabiendo ya su historia, ¿qué le diríamos? Unos se le postrarían, otros dirían que es su amigo, otros lo apapacharían y muchos otros sí lo señalarían. ¿Cierto? Imagínense que Dios no lo llame como el que está conforme a su corazón, sino que Dios lo llame como el homicida, el adúltero. ¿Nosotros también lo llamaríamos así? Sí, sin duda. Lo señalaríamos y juzgaríamos hasta que no pudiéramos más, ¿cierto? Porque somos malos. Somos malos. Es una verdad, ¿sí? O Pedro nacido de Dios, que estaba pero tremendo. Ese Pedro era apóstata, cobarde, grosero. Ese Pedro era tremendo. Juan, el discípulo amado, ese discípulo que se le recargaba en el pecho a Jesús para escuchar su corazón. Ese discípulo llega un día con Jesús y le dice, ¡ay, Jesús, ¿qué crees? Vimos unos que estaban predicando en tu nombre y los callamos y así no los sonamos. Bien orgulloso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Ay, no, hombre, insensatos! Ese mismo Juan que golpeó a otros, que maltrató, que menospreció a los hermanos, porque no sabían como él sabía, porque él sí estaba con Jesús. Es el mismo que escribe después y le llama a los hermanos, hijitos míos. El Señor no desecha. En ese momento, si Jesús fuera como nosotros, y llegó Juan y nos cuenta eso, ¿qué hubiésemos hecho? Hasta lo corremos, ¿no? Tú vete, pecador, y lo señalamos. Pero nos damos cuenta que el Señor no nos desecha. O la mujer samaritana, que tuvo muchos maridos y que con el que estaba no era su marido, o sea que estaba adulterando. Eso quiere decir, no que se había juntado, estaba adulterando. El Señor la miró con desdén, la desechó, dijo, no eres digna de que yo te mire. ¿Eso hizo? La invitó a la salvación. Una mujer samaritana, no se llevaban bien entre esos pueblos. O el hijo pródigo, ¿no? La historia más grande del evangelio, el hijo pródigo. Ese que falló, se gastó sus bienes, menospreció a su padre, a su hermano. A ese, su padre, ¿cómo lo recibió?
tato mugroso, ¿no? Olía a puerco, literalmente, porque andaba con los chanchitos. Y todo cochino, y su papá lo recibe, ¿y qué le dice? Ay, es que hueles mal, me vas a ensuciar. ¿Qué le dijo? Ni siquiera le dijo nada. Lo abrazó, lo besó e hizo una fiestota. Porque su hijo, el desobediente, el malo, ¿qué había hecho? Se había arrepentido y había regresado. Y se puso feliz y grande fue su gozo. Así como el Señor por nosotros. Así andábamos, hermanos. Y el Señor no nos desechó para siempre. Vamos a Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Ya tiene? Dice, y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él y sentándose les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Bueno, ¿qué andaban haciendo esas chismosas? Para enterarse, ¿no? Y poniéndola en medio le dijeron, ya bueno, estaba sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esto decían, probándolo. ¿Para qué? Para poder acusarlo. Qué difícil, porque Jesús tenía que cumplir la ley, ¿sí? Pero también tenía que tener esa gracia, porque la ley no era gracia. ¿Sí? La ley era obedeces o te mueres. Bueno, la gracia también, pero la gracia nos da chance, ¿no? Y dice, y como insistieran en preguntarle, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero. ¿En qué? ¿Usted qué cree que haya visto Jesús en su corazón de estos señores? ¿Un celo por la ley de Moisés? Él vio que querían probarlo. Pero también vio todos sus pecados. ¿A poco no? Su arrogancia, su odio, su rencor, su envidia. Porque la gente seguía a Jesús. Y ellos eran los que se ponían así para que les besaban las manos. Y cuando empiezan a ver que Jesús tiene atención, un hijo de un simple carpintero, pues ¿a poco no el corazón se llenó de ira? Claro, eran humanos así como nosotros. Por eso querían acusarlo. Pues, ¿qué mal hacía Jesús? Ni uno solo. Ellos lo vieron crecer y de pronto dijeron, ay, ¿cómo crees? ¿No? Entonces él veía el corazón y por eso les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo que ni los miró. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, por lo menos su conciencia les funcionó, ¿no? Acusados por su propia conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo se quedaron Jesús y la mujer. ¿A poco no creen que Jesús estaba libre de pecado? ¿Y por qué no siguió su palabra y la apedreó él? Lo hubiera cumplido y así cumplía la ley de Moisés sin fallar lo otro. ¿Por qué él no lo hizo? Él no tenía pecado, él era libre de pecado. ¿Podía arrojar la piedra?
Sí podía. De acuerdo a la ley, sí podía. De acuerdo a sus principios y moral, sí podía. ¿Por qué no lo hizo? Por temor al Padre que lo había enviado. ¡Hombre! ¡Claro! ¿Cómo me miraba Jesús a la iglesia, al pueblo, perdón? ¿Cómo la miraba? Hemos leído que Jesús nos miraba con ternura. Jesús, ¿estás mirando con ternura al homicida? Sí. Jesús, ¿estás mirando con ternura a ese pecador que ya de plano no tiene perdón? Según nosotros. Sí. Imagínense ahí a los apóstoles viendo eso y diciendo, ¿en serio los estás viendo con amor? ¿Esta bola de pecadores? Y Jesús los miraba con ternura. ¿Sí? Y se fueron, ¿no? Jesús no la apedreó por gracia. Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, pecadora, adúltera, hija del diablo. ¿Así le dijo? Le dio dignidad a una pecadora, adúltera, hija del diablo. Le dio dignidad y le dijo, mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y ella qué dijo? Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni siquiera yo no te condeno. Vete y no peques más. El que podía condenarla, por eso dijo, ni yo te condeno. Según la ley de Moisés, siendo el hombre, siendo el varón, podía condenarla. Pero como hijo de Dios dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos somos como la mujer adúltera? Bueno, ya nos agarraron en pecado, públicamente. Pero peor, ¿cuántos somos como los que la iban a apedrear? Todos, ¿no? Todos. Todos somos así. Aparte, si Jesús, mis hermanos, condenaba a esa mujer, lo probaron de esa manera para ver si cumplía la ley, pero también para que el pueblo viera que Jesús no era lo que decía. Porque si Jesús la condenaba, no era la misericordia que él decía tener. Por eso lo probaron. Pero Jesús sabía cosas, hermanos, porque él es hijo de Dios. Amén. Jesús, mis hermanos, lo que hace mucho con nosotros es apelar a nuestra conciencia. El Señor nos dio conciencia, ¿sí? Y apela a nuestra conciencia. Porque por eso enseñamos los domingos, hermanos, señalamos el pecado, no al hermano en su pecado, al pecado, para que cada uno, conforme a su conciencia, mida, y aunque esté con su piedra, pues la quite, porque nadie somos libres de pecado. ¿Amén? Se nos olvida, mis hermanos, muchas veces, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y aunque Él lo dijo, los escribas y fariseos no lo creían. No creían que él venía a salvar lo que estaba perdido. Que Él había a sanar lo que estaba enfermo. Que Él vino a hacer eso. Amén. Vamos a Mateo 12:17. ¿Ya lo tiene? Mateo 17 dice, desde el 15, cuando Jesús supo esto, se retiró de ahí y lo siguió mucha gente, pero él sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Está hablando de Jesús. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán. ¿Quién es? La caña cascada, mis hermanos, y el pábilo que humea es una referencia a los desamparados.
y a los pobres, y a los tristes, y a los quebrantados. La caña cascada no será quebrada. Él no vino a quebrar a los caídos, como decimos por ahí, no vino a hacer leña del árbol caído. No vino a hacer eso. Vino a traer juicio, justicia, entregándose a sí mismo por el pecador. Él fue la moneda de cambio. Amén. Todos mis hermanos llevamos consecuencias del pecado. Todos. Pero también todos hoy podemos acceder a la gracia de Dios. Todos. Porque el Señor no hace excepción de personas. La persona más mala que se puede encontrar en el mundo, la más terrible, la más perversa, aún ella puede ser salvada por Dios. Porque no está en nuestras manos ese poder. ¿Sí? El otro día escuchaba a un señor que decía así, pues si fuéramos un poco más empáticos y escucháramos un poco más a los demás, seríamos más felices. Porque ni siquiera nos pondríamos de malas al pensar que los otros están fallando. Seríamos más felices. No se ha conocido gente que se toma todo muy personal. Y a lo mejor está uno cieguito así como yo y pasa y de repente no lo ve y no lo saluda y ¡ay no! Esa señora, qué fea persona, grosera, arrogante, bla, 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 ¿sí o no? Ni siquiera nos hacen caso, hermano. Dicen los chavitos, ni te topa, no se sabe ni tu nombre, ya te ofendiste. Porque somos finos para enjuiciar, hermanos. Vamos a ver qué dice Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. ¿Ya tiene? Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Obedecer en el Señor significa en lo que es correcto delante de Dios. Amén. Imagínense que un padre le diga a un hijo que se robe algo. ¿Qué haría el hijo? ¿Qué hace el hijo? Si desobedece al papá, entonces ya pecó. Pero si roba, entonces ya pecó. ¿Qué salvación tiene? Por eso dice ahí, obedezcan en el Señor a sus padres, en lo que es bueno y recto delante de Dios. ¿Sí? Si tu padre o tu madre te incita a hacer lo malo, ¿lo vas a hacer? A eso se refiere también Jesús, ahí en paréntesis, cuando dice el que ame más a su padre y a su madre que a mí, ¿no? No es digno de mí. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Perdónenme, ¿estoy en Efesios? Ay, perdónenme, con razón no tenía mucho sentido. Vamos a Gálatas 6, perdónenme. Aquí está, ahora sí ya tiene sentido. Hermanos, si alguno ha sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué hay que hacer? Restáurenlo con espíritu arrogante. ¿Sí dice así? ¿De qué? De mansedumbre. Restáuralo, no dice repréndelo, regáñalo, señálalo, enjuícialo, dice restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cuál es la regla de oro, hermanos? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Alguien sabe? ¿No? No, la regla de oro. Esa es de plata. Esa es la ley del talión. La regla de oro. Ahorita la vemos en la Biblia, ¿va? La regla de oro es simple. Trata a los demás
como quieres que te traten a ti, no como te trataron. La gente somos fina y entonces de pronto decimos, ay, me habla feo, yo también. Yo no me dejo. Porque Dios me hizo manso, pero no menso. Y tergiversamos la palabra y pues pensamos así. Y no, mis hermanos, la regla de oro es trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. ¿Y qué creen? Está en la Biblia, la regla de oro. Y así dice en el encabezado, la regla de oro. Ahorita la vamos a ver. Dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque nadie aquí estamos exentos de la tentación, nadie. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? No, la ley de Cristo, ¿cuál es? Señor, ¿en qué se resume toda la ley? ¿Y qué dice Jesús? En los dos más grandes. Uno, amarás al Señor tu Dios por todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu alma. Y el segundo, como el Señor nos ha amado hasta la muerte. Pero ¿cómo voy a morir por ese que es un pecador? Considérate a ti mismo. ¿Cómo Jesús murió por mí si yo era pecador? ¿Lo merecía? No. Y cumple así la ley de Cristo. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Tengamos en mente antes de juzgar, mis hermanos, que cualquiera podemos caer, cualquiera. Solo Dios, mis hermanos, tiene la autoridad de enviar a la gente o al cielo o al infierno. Solamente Él, no nosotros. ¿Sí? No nos toca a nosotros. Amén. Y sobre todo, mis hermanos, cuando dice ahí que restaures con un espíritu de mansedumbre a un hermano, está hablando de que nosotros debemos tener autoridad moral para decirle. Si yo soy mentirosa, ¿le puedo decir a alguien, no mientas? ¿Puedo? ¿No? Si yo soy chismoso, chismosa, ¿le puedo decir a alguien, no entres en chismes? ¿Puedo? Si yo no amo al prójimo, ¿puedo decirle, ama a tu prójimo? ¿Puedo? De ninguna manera. Por eso hablar del evangelio, mis hermanos, es importante, pero sobre todo tener esa autoridad moral para juzgar con un juicio justo. Juzgar con justo juicio. ¿Qué significa esa palabra de juzgar con justo juicio? ¿A qué le suena juzgar con justo juicio? Primero, con autoridad moral, justo juicio. Y segundo, pidiendo misericordia. ¿Qué es lo que debemos pedir por los que nos hacen el mal? Misericordia. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos mandó. Y aquellos que te calumnien, ora por ellos y perdona al que falte contra ti. ¿No nos lo dijo? Claro que sí. Vamos a Mateo 7. 7:1-4. Y si usted baja sus ojitos al versículo 7, ¿cuál es el encabezado? La oración ¿y qué? Ya ve que sí estaba en la Biblia, no me lo inventé. 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que midas serás medido. ¿Por qué miras entonces la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, ay, a ver, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú traes la viga en el tuyo? ¿Qué eres? Hipócrita. Saca primero tu pecado, tu falta de ti,
Y entonces podrás tener un justo juicio, podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Sí? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Malos. Si ustedes siendo malos, nos dijo Jesús. No dijo princesitas de Dios, campeoncitos de Cristo. ¿Qué dijo? Malos. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo les dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Porque de aquí se agarran mucho para decir, pide, para que Dios te dé. No, buenas cosas. Si algo que tú pides no va a hacer crecer tu corazón, Dios no te lo va a dar, porque Dios es bueno y nos da buenas cosas. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ya ven que es la regla de oro? Voy a tratar al otro como quiero que me traten a mí. ¿Amén? A nosotros nos gustaría que descubrieran nuestros pecados. Imagínense que un día estuviéramos aquí, a ver, levanten, vamos a hacer, ¿cuál es tu pecado más grande? Bien orgullosos, fíjate que lo haríamos así. ¿Por qué entonces nos creemos con derecho de descubrir los pecados de los demás? ¿No dice que con la vara que midamos nos van a medir? Si el que esté libre de pecado, ¿qué va a hacer? Diga, yo nunca he pecado. ¿Podrá haber alguien aquí que diga eso? ¿Siquiera pensarlo en su mente? ¿No? ¿Verdad que no? Vamos a Santiago, hermanos, ya vamos terminando. Santiago 5. A veces sí nos tomamos todo bien personal, hermanos. Relájese un poquito. Santiago 5, 19. Santiago 5, 19. Cinco 19, ¿ya tiene? ¿Ya está? Dice Santiago, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno otro lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Y qué hará? Cubrirá multitud de pecados. Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Cubrir no es perdonar o pasar por alto, más bien es perdonar, ¿no? Más bien es olvidar. ¿Cuántos de aquí nos hemos fallado a algún hermano, alguna hermana? ¿Lo hemos hecho o no? ¿No? Entonces nos vamos porque todos somos santos. Cubrir las faltas, mis hermanos, se refiere a sanar esa parte, a pedir perdón y perdonar. Porque si queremos que Dios nos perdone, debemos. Es la condición. ¿El perdón de Dios tiene condición? Sí. ¿Cuál es la condición? No, hombre. Sí, pero ¿cuál es la condición? Es el paso para el perdón, pero la condición ¿cuál es? No volverlo a hacer. ¿Será? Reconocerlo. Reconocer el pecado y arrepentirnos es el paso
Pues a eso, al arrepentimiento, a la santidad. Pero el perdón de Dios está condicionado por una cosa: perdonar. ¿Qué dice Jesús? Porque si ustedes perdonan, Dios, el Padre, los... ¿Sí dice la Biblia, sí o no? A ver, vamos a ver si es cierto. Vaya conmigo ahí a Mateo. Es Mateo 6. Mateo 6:5. ¿Ya está? ¿Sí? Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, están levantando sus manitas y las demás, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es que, ¿qué creen? Que los judíos tenían la costumbre de orar los salmos. Entonces el Señor, mi pastor, no me faltará, y nada más. Dice, por eso no uses ahí vanas repeticiones. No hagas pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre o su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y luego dice, por tanto, versículo 14, si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes nuestro Padre. Pero si no perdonan las ofensas a los hombres, tampoco nuestro Padre perdonará tus ofensas. ¿El perdón de Dios tiene condición? ¿Sí o no? Pero aún así el Señor no nos desecha para siempre. Mis hermanos, Dios es poderoso para levantar al caído, para restaurar lo que está muerto. La gracia de Dios es suficiente para todas las cosas, hermanos. Esto no nos da permiso de pecar libremente, pero tengamos entendido que el Señor no nos desecha. Así como no desechó a esa mujer, a Moisés, a David, a todos ellos, al hijo pródigo, no los desechó. El Señor tampoco nos desecha a nosotros. Nosotros menos debemos desechar a los demás. ¿Amén? No hay que condenar a los otros, ese no es nuestro poder. Si veo que está fallando, ¿qué debo hacer? Restaurarlo. Oye, hermano, estás fallando. En el amor de Dios te pido que hagas, te pido que cambies, pero con autoridad moral. ¿Sí? Oye, hermano, fíjate que eso está pasando, oye. Y viviremos felices, hermanos. Nadie se mete en la vida de los demás de una mala manera, sino para restaurarlo. Porque somos malos todos. El Señor no dijo tú malo, tú bueno, tú malo, tú bueno. Somos todos malos, todos. No hay uno bueno ni aún uno justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nunca, no lo ha habido más que Jesús. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tú no nos has desechado para siempre. Porque aún siendo pecadores, perversos y malos, Señor, tú nos has traído a tu gracia. Nos has traído a tu misericordia, Señor, y nos has llamado hijos. Indignos éramos, Señor, de ti. Nada había, Señor, que hacer por nosotros, pero tú, Dios, tuviste gracia y misericordia. Permítenos, oh Señor, tener gracia y misericordia de todos los demás, como tú la tienes por nosotros, Jesús. Ya no queremos ser malos, Señor. Queremos ser hijos tuyos, dependientes de tu gracia y de tu gloria. Y que veamos a los demás con ternura, como tú nos ves, Señor. Que aun siendo pecadores y perversos, tienes piedad de nosotros.
que aún siendo malos, con un corazón perdido, pernicioso, pensando siempre hacer el mal, Señor, tú nos traes en gracia y nos das gloria y nos das misericordia y nos das muchas cosas, Señor. Has levantado nuestra cabeza. Éramos esos malos, Señor, que estábamos afuera de tu reino y nos has llamado a sentarnos contigo. Nos hiciste, oh Dios, partícipes de tu gloria. Nos hiciste partícipes, Señor, de tu misericordia. Por eso, si alguno hemos fallado, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos perdón, Señor, también por menospreciar a quien ha fallado, oh Dios. Porque si pudieras medirnos, Señor, igual, estaríamos peor que aquellos que señalamos. No daríamos el ancho, Señor, porque somos malos, Dios. Perdónanos, Padre, por ser malvados. Llénanos más de tu gracia, Dios, de tu gloria, porque solo en ti está nuestra salvación, Jesús. Por eso te rogamos, Padre eterno, que tengas piedad de nosotros. Somos culpables, Señor, de nuestras transgresiones. Somos culpables, Señor. Ten piedad, Jesús, de nuestro ser, oh Señor. Somos culpables, Jesús. Dígale al Señor, ten piedad de mí, Señor.